celulares en vibración o apáguenlos. Y como siempre hemos dicho, si Dios nos quiere hablar, aquí está el celular de Dios. Entonces ahí nos va a hablar, no en el otro. Bueno, primeramente vamos a pedir la dirección del Señor y que su Espíritu Santo sea el que obre en nosotros, el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros. Señor, te agradecimos, estamos Señor contigo porque hemos aceptado la invitación al venir a participar, Señor, de tu Santa Cena. Y gracias por la invitación también de venir a escuchar todas las participaciones de nuestros hermanos, Señor, sobre lo que tú hiciste en este mundo, Señor, y nos lo dejaste. Así mismo queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que habla a través de mí, Padre. Y soy el primero que aprende de esto, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que la tenemos completa y que no necesitamos añadir nada más, ni quitarle. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón. Y gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Voy a tratar de ir rápido porque hace calor y a veces motiva a que nos durmamos. Vamos a leer en Mateo 6:3. Mateo 6:3. Perdón, Marcos 6:3, me equivoqué. Marcos 6:3. En Marcos 6:3 nos dice así. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ya todo el mundo conoce la historia. Jesús en la sinagoga y le decía, ¿no es este el carpintero? Y eso es lo que nos debe de llamar la atención, ¿no? ¿Cómo le conocían la gente o los de alrededor? Como un carpintero. Vamos rápido también a Mateo 13. Mateo 13, 54. Y dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, por tradición, los oficios se heredaban. Si el papá de alguien era alfarero, pues era obvio que iba a ser alfarero, ¿no? Si era carpintero, pues iba a ser carpintero. Y así, casi era probablemente que ejercía el oficio por herencia. Y aquí vemos en los textos claramente que Jesús, también era carpintero. Aunque algunos estudiosos creen que no, pero de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, pues Jesús era un carpintero. Él ejercía, en algún tiempo debe haber ejercido el oficio de su padre, quizás le ayudó a trabajar, no sé. No tenemos mucho acerca de eso antes de su ministerio de Jesús. Pero lo importante es que la Escritura nos enseña eso, que Jesús tenía un oficio. Y ustedes saben que yo soy carpintero también, o la mayoría sabe que yo soy carpintero.
Y a veces soy un poquito vanidoso porque digo, bueno, tengo el oficio del Señor. Pero no debería de ser vanidoso, ¿verdad? Estamos viendo Eclesiastés con Natán. Bueno, trabajar con la madera pareciera a veces a simple vista como que es muy fácil, ¿no? Agarrar palos y cortarlos y clavarlos y así se ve como que es muy fácil, ¿no? Pero hay maderas muy, muy, muy especiales. No todo es así como que se puede cortar fácilmente, ¿no? Algunas son muy suaves y fáciles de labrar. ¿Han visto esos muebles con talla? Bueno, pues no cualquier madera se puede usar para eso, para hacer esas tallas. Si yo quisiera usar una madera como el encino o el roble, sí se podría hacer, pero me costaría mucho. Hay otras maderas muy duras, como ya les mencioné, el roble, hay otra que se llama machiche, muy, muy, muy duras. Y a veces es casi imposible cortarlas. Otras maderas, luego le platico a mi esposa, que son muy irritantes. Cuando las corta uno, parece que uno está oliendo pimienta, al punto de que aún y con la mascarilla sangra a veces la nariz. Entonces son demasiado irritantes y lastiman la garganta, son muy fibrosas y se clavan las astillas. Son maderas dolosas o lastimosas, ¿verdad? Pero si tenemos las herramientas adecuadas, podemos trabajarlas. Si no las tenemos, pues por más que querramos, había un carpintero que conocí que decía que él con un martillo y un formón hacía un mueble. No, así era de vanidoso, pero no. Necesitamos tener las herramientas adecuadas para poder trabajar la madera. Y si tenemos las herramientas adecuadas, pues podemos hacer cosas para nuestro uso. Muebles, alguna puerta, muchas cosas, incluso hasta casas muy bonitas se pueden hacer con la madera, cosas muy, muy preciosas se pueden hacer. Ahora, como carpintero, antes de trabajar la madera, perdón por la clínica de carpintería, pero necesito hacerlo para ir a lo que voy. Como carpintero, primero teníamos que analizar la madera antes de hacer un mueble. ¿Cómo viene la veta? Si tiene nudos, si es como, le llamamos encontrada, que le metemos el cepillo y se desgaja toda. En vez de que quede tersa, se desgaja la madera. ¿Y para qué hacemos esto? Porque necesitamos ver de qué manera vamos a utilizar estos palos o esta madera para sacarle el mejor provecho. Porque si yo puedo cortar un árbol inmenso y el árbol está lleno de nudos y solamente voy a ocupar un pie cúbico de esa madera, de 300 pies cúbicos. Entonces, necesito ver primero, analizar la madera para ver cómo sacarle el mejor provecho y qué herramientas son las adecuadas para trabajar esa madera o labrarla. Para transformarlo, entonces, ahora sí, de algo sin aparentemente provecho en algo muy útil y precioso. ¿Sí? Entonces, después de esta clínica de carpintería, eso mismo sucede con las personas. Hay personas las cuales es difícil de tratar con ellas, difícil de trabajar. Pero también hay personas muy suaves, hay hermanos muy suaves, ¿verdad? Blandos, dóciles, pero hay hermanos que sangran la nariz. Bueno, cada quien sabe qué madera es. Pero lo mismo sucede, ¿verdad? Con nuestros hermanos y con toda la gente que ha estado aquí en la iglesia. Si se dan cuenta, nuestra congregación ha estado creciendo, ha estado llegando gente, ya sea gente que ya conoce del Señor
o gente que no conoce del Señor. Dios nos ha bendecido con ello. Dios sabe por qué. Pero eso implica aún más demanda de trabajar con toda la gente. La gente necesita del Señor, la gente necesita ser discipulada en la palabra para que podamos crecer juntos. Y eso me gusta de mi hermano Paco. Siempre dice que no crezcamos unos más y otros que se queden chaparros, ¿verdad? O que unos engordemos más y otros se queden flacos, ¿no? Necesitamos crecer juntos, al mismo nivel, para saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, pero parejos, no nada más unos. Entonces, por eso mismo ha aumentado esta carga que tenemos como iglesia y también que tenemos como líderes también de la iglesia. Y si no sabemos qué herramientas necesitamos para llevar a cabo esta tarea, pues va a ser doloso, va a ser muy difícil. Aun y cuando los hermanos sean muy blandos y muy dóciles, si no tenemos las herramientas, pues va a estar difícil. O a veces sí sabemos las herramientas, pero las tenemos en un cajón con 3 candados y nunca las sacamos. Jesús, como nuestro carpintero, maestro, Él nos dejó 3 herramientas muy importantes, y las cuales son la herramienta del ejemplo, esa es una. La herramienta de la oración y la herramienta de sus promesas. Eso es lo que Jesús nos ha dejado como herramientas básicas, ¿verdad? Es como decir un martillo, una sierra y un formón, para que podamos labrarnos unos a otros. No nada más yo a ustedes, sino ustedes también a mí. Y hablábamos de esto en las predicaciones pasadas, de ser como iglesia. O sea, no puedo ser solo, o no puedo estar pensando solamente en mí. Tengo que pensar para la iglesia, para todos los demás hermanos. Todo lo que quiera hacer, pensar en que lo voy a hacer también para los hermanos, para ayudar a los hermanos, no solamente para mi provecho. Ok. Bueno, ya viendo todo este análisis de que también somos como palos, unos duros y otros más dóciles, a veces la herramienta del ejemplo no la ocupamos. Vamos a leer en Tito 2:1-15. Leía en un libro cuando luego estudio para compartir. Decía este hermano que no era necesario a veces hacer esgrima con tantos versículos, pero a veces sí es necesario porque sabemos que están ahí las cosas que nos pone el Señor, pero a veces no sabemos dónde se encuentran. Y dice así la palabra del Señor, Tito 2, del 1-5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, Tito. Es una dislexia. Tito 2. Ahora sí. Tito 2 del 1-5. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino,
no había analizado eso, ¿eh? Que también las mujeres pueden ser esclavas del vino. No esclavas del vino, maestras del bien. Me encanta que diga así, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No he oído yo que mi esposa le diga a Eunice, no le hagas caso. Creo que no le he oído. ¿O algunas de ustedes, las que sean suegras, han dicho eso a sus hijas? No te dejes. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Pero no estamos hablando solamente de las que tienen hijas. Estamos hablando de las hermanas que les pueden decir a las jóvenes que tienen que amar a sus maridos. A ser prudentes. Estamos tocando el tema. Ya dijimos de los hombres, ¿verdad? A ver, me regreso. Que los ancianos sean sobrios, serios. También los ancianos sobrios, ¿eh? Pero no solamente de vino. Serios. Prudentes también. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora sí, vamos para abajo. Nos quedamos a ser prudentes. Y no es que yo sea misógino, pero a veces las mujeres no son prudentes. Los hombres también. Pero a veces no son prudentes. Castas. Cuidadosas de su casa. Y no nada más que hagan que hacer. Con sus hijos, con el marido. Buenas. Sujetas a sus maridos. Tú no me mandas. ¿Verdad? No me ningunees. O no me quieras bajar. Quizás algunas dicen eso. Pero sujeción a su marido tampoco es que nosotros las hagamos menos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice la herramienta del ejemplo. Estamos hablando de los que estamos arriba, ancianos. Y consta que yo lo estoy compartiendo. Ahora voy a ser señalado. Ahora todos me van a, mira, Sonia ni le hace caso. Mira, Itzel, ¿qué está haciendo? Ni quiere ir con los jóvenes. Ahí. Bueno, ya la voy a regañar. La vara, hoy que por ahí dijeron la vara. Ok, seamos ejemplo. Esa es la primera herramienta. Y de veras, en serio, para los que estamos acá enfrente es bien difícil. Debería ser fácil. Pero porque a veces podemos caer en la inmunidad. Como es hija del que está allá, pues le toleramos un poquito. El ejemplo de fe también en el Padre. Él tiene control de todo. Somos una iglesia con mucha gente, ¿verdad? Variados, caracteres muy diferentes. Debemos de confiar que el Padre va a suplir nuestras necesidades y que Él tiene control de todo. Que no salga a la calle. La pueden contaminar o lo pueden contaminar. Entonces, ¿cómo estamos confiando en Dios? Mateo 6:25, por favor. Mateo 6:25. Dice así:
Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo 6:25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos a leer hasta el 34. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El ejemplo de fe en nuestro papá. Cuando todos éramos más pequeños y decía nuestro padre, me voy, ya voy a trabajar, y así eran todos los días. Al final de la semana, los que cobramos por semana, o los que cobran por quincena, los que cobran mes, no sé. Yo sabía que tenía la seguridad de decirle a mi padre, papá, necesito esto. Y tenía la seguridad que me lo iba a suplir. Porque él me decía, voy a trabajar. Y yo confiaba plenamente en que estaba haciendo eso. Hay papás que no lo hacen, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero tenía esa confianza de que mi padre estaba trabajando para mí. Lo mismo así debemos ser nosotros. Hablamos a veces mucho en las reuniones de oración que tenemos mucha confianza en que nuestro Padre está trabajando para nosotros. Y, sí, Señor, yo tengo confianza en ti, tú vas a suplir, y oramos y decimos. Pero cuando vienen las de veras, entonces sí, ya no confiamos. Debemos de tener ese ejemplo de Jesús, que Él confiaba en su Padre, de que Él iba a suplir todas nuestras necesidades. El ejemplo de hacer y después decir, ay, esa sí, esa es una astilla para mí. Jesús nos enseñó a predicar y después nos mandó a hacerlo. Mateo 28:19, ya todo el mundo lo sabe, pero vamos a leerlo. Porque como decimos, somos olvidadizos. O sí lo sabemos, pero en ocasiones decimos que no lo sabemos. 28:19, dice así. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús vino a este mundo y Él empezó el ministerio. Primero, ¿qué fue lo primero que hizo antes de empezar su ministerio? ¿Cuántos se han metido aquí? Bueno, eso fue lo que hizo primero Jesús. Se bautizó. Nos puso el ejemplo. Y nos puso más ejemplos. Pero a veces decimos solamente, primero decimos y luego hacemos. O a veces ni hacemos. Tenemos que ser ejemplo también. Y dice un dicho, yo estoy tejiendo el mecate con el que me quiero ahorcar ahorita. Porque les estoy compartiendo qué debo hacer primero y después decir. Después pedirles. Jesús nos enseñó a predicar y después nos mandó a hacerlo.
Otro ejemplo de nuestro Señor Jesús que también tenemos que hacer con toda la iglesia y con los que vengan o con los que traigamos. Jesús nos enseñó a amar, después nos mandó a practicarlo. Mateo 5, por favor. Mateo 5, 43 en adelante. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, esa palabra de pero, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es duro Jesús, ¿verdad? Qué fácil es darle besos a alguien que me cae bien. Qué fácil es invitarle a un café. Ven a mi casa, vamos a comer. Pero al que no me cae bien, hasta como que le doy la vuelta, ¿no? O ven. Vamos acá afuera. Y ya te digo que te voy a invitar a comer para que no me haya acá. Esa es la parte difícil. La parte fácil es decir, yo amo. Pero la parte difícil es amar. De veras amar. Jesús nos enseñó a amar y después nos mandó a practicarlo. Filipenses 2, 5 al 7. Rápido. Vamos a ver. Está padre la esgrima. Filipenses 2, 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ni Jesús, siendo Dios, Él se antepuso, Él amó, tan es así que se entregó en esa cruz. Y de eso se trata la manera en que debemos de amar nosotros. Jesús nos amó a través de la cruz. De eso se trata todo. Es la supremacía de Cristo en todo lo que hacemos, en lo que predicamos. De eso se trata siempre. Dice la Escritura que si no le hacemos a Él mentiroso, si decimos que amamos y no amamos, le hacemos a Dios mentiroso. Jesús quiere que seamos ejemplo a este mundo para que ellos nos imiten. Mateo 5:14. Espero que estén apuntando las citas. ¿Qué dijeron? Ya no la apunté. Así pasaba cuando iba a la escuela y ya iba como casi termina la clase y nos decían, espero que hayan apuntado porque ya borré. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. A ver, ¿quién sabe qué es un almud? Los que estudian la Biblia más no me respondan. ¿Qué es un almud? ¿Alguien sabe? Yo no sabía. Ahora que me puse a estudiar, pues ya lo supe.
Bueno, les voy a explicar. Porque yo decía, bueno, ¿y qué relación tiene que yo ponga una vela debajo de un almud? ¿Qué es un almud? Bueno, un almud es un bote como ese, aproximadamente, o un bote de 20 litros. Había muchas medidas antes, maneras de medir líquidos, áridos, o sea, tierra, granos, esos son los áridos. Entonces el almud es un bote de madera en el cual se medían las cantidades de tierra o de granos que se podían sembrar en cierta cantidad de tierra. Ese es un almud. Entonces, si ustedes voltean el almud vacío y ponen una vela, ¿qué va a suceder? Se apaga y no se va a ver nada. Entonces, eso significa el almud. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. O sea, esas lámparas están hasta ahí arriba para que proporcionen luz a todos y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué creen? A veces somos velas que nos metemos debajo de un almud. Jesús quiere que seamos ejemplo a este mundo para que ellos imiten. ¿Sí les gustaría que la gente los imitara? Los que están en su vecindario. Ellos sí los conocen. En nuestro trabajo, en nuestra propia casa, ellos saben cómo hablamos. Que si me sirvieron la sopa caliente, he hecho rayos, ¿verdad? Empezar por nuestra casa. Si mis hijas ven que yo amo a mi esposa, si mis hijas ven que yo coopero con mi esposa, cuando a ella les toque casarse, bueno, ya se casó una. Bueno, pero no lo dije así como, ya se casó una, gracias a Dios. Ese ejemplo que yo le di de cómo amo a su mamá es la misma cosa que ella esperaría de su marido. ¿Cómo tiene que amar su marido a ella? El ejemplo viene desde la casa. Y no es a nadie, pero si yo dejo que mi niño dé guerra en mi casa, va a dar guerra en la iglesia. Perdón por lo que diga, pero así es, somos una familia también aquí. A veces no apagamos los celulares porque seguramente en la mesa tenemos los celulares cuando estamos comiendo. Qué bueno que en la Santa Cena no había celulares, porque seguramente estaría Judas hablándole a los otros, ya mero voy. O ahí en el WhatsApp. Tenemos que ser ejemplo del amor a las almas. Sergio, ¿por qué vas a evangelizar? Para que las personas puedan conocer a mi Señor que me salvó. ¿Pero por qué? ¿Nada más así? Para darle gloria a mi Señor. ¿Pero no las amas? Sí. Amén. Eso quiero. Amén. O te pagamos. Esa risa fue nerviosa. Quiere que los amemos y les demos las buenas nuevas. Ayer fueron a evangelizar y mi hija no fue. Quiere que los amemos y ayudemos a sus necesidades, y no solo hablamos de sus necesidades físicas o materiales, sino principalmente de las espirituales. Puede venir alguien aquí, sí, buscando quizás pan porque no ha comido, buscando quizás un techo porque vive en la calle. Pero yo creo que lo más importante es su condición espiritual. Y no porque me quiera lavar las manos y decir, yo ya te prediqué y bueno, Dios que supla tus necesidades. Mateo 6:34, Marcos 6:34, perdón.
Les digo que tengo una dislexia. Marcos 6:34. Dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, y no porque había arena y sol y cero agua, sino no había nada, nada. Y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Y así toda la historia ya se la saben. Multiplica los panes y suple su necesidad física. Pero primero, ¿qué es lo que dice? ¿Qué estaba supliendo primero? Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión, tuvo amor de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Eso fue lo que hizo primero, suplió su necesidad. Bueno, ¿estamos siendo ejemplos? Les hago la pregunta. Esa es nuestra primera herramienta. ¿Estamos usando esta herramienta del carpintero Jesús? Perdón porque los ponga de ejemplo, pero gloria a Dios que se casaron. ¿Qué ejemplo? La herramienta de la oración. Vamos a ver. Que ya muchos saben, ¿verdad? Aunque nada más oremos para comer. Dice en Lucas 11, del 1 al 4. Lucas 11, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya anteriormente Natán nos dio este estudio de la oración, ¿verdad? Ya todos estamos capacitados para saber cómo orar. Pero dice también que Jesús nos enseñó a pedir. Pero a veces, ¿qué pedimos? Me gusta cuando empieza el año y hacemos metas, ¿no? Y voy a ayunar 30 días para que el Señor me dé un carro del año. Yo no estoy diciendo que sea malo. Nada más dice cómo debemos de pedir. Y vamos a leer en Santiago 4, del 1 al 3, y para que veamos ahí qué nos habla acerca de qué es lo que pedimos y cómo pedimos. Santiago 4, del 1 al 3 dice así. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Por fin, ¿pido o no pido? Y dice, porque no pedís. Pero dice después, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pides mal o pido mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros propios deleites. Bueno, dame una camioneta grande, pero la voy a usar para la iglesia. Y ya cuando me la den, pues ya no la uso. Tenemos que pedir
buscando también el beneficio de cómo vamos a bendecir y a glorificar a Dios y a los demás. Así debe ser nuestra petición. O no cuando ya estamos viendo que va a haber un problema y en vez de orar, no oramos. Y ya cuando está medio difícil, ya queremos orar y queremos que Dios actúe así. Como si Dios fuera nuestro mayordomo y actúa, Señor. Nos enseñó el poder de la oración. Ahora sí, vamos al poder de la oración. La camioneta. ¿Para qué es el poder de la oración? Como iglesia tenemos que orar para no entrar en tentación. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Dice así. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. A ver, levanten la mano. ¿Quién no ha tenido tentaciones? Levanten la mano los que vencen todas las tentaciones. Está bien. Pero para eso es la oración, para vencer la tentación. Yo sé que no la levantan porque no quieren evidenciarse. Pero a veces estamos a punto de caer en la tentación y en vez de orar, mejor pido perdón y después da. La oración debe ser también, como miembros de esta iglesia, para ayudar a nuestros gobernantes. ¿Quién ora por Peña Nieto? No levanten la mano. ¿Quién tiene Facebook? Ahora nadie. Está bien. ¿Quién pone memes de Peña Nieto? Ya no levanten la mano. La oración debe ser para ayudar a sus gobernantes también. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O dice, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pero por los presidentes no. Ni por Mancera. Dice por todos los hombres. Por los reyes, o sea, nuestros gobernantes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el punto. ¿Por qué oramos por Peña Nieto? ¿O por qué oramos por X gobernante? Nada más para que al país le vaya bien, para que no se privatice el petróleo. Oramos porque queremos que sea salvo. Ese es el punto. Es Jesucristo, nuevamente. Porque Cristo así lo quiere. Oremos por ellos. ¿O nosotros de dónde veníamos? ¿Éramos de buena conducta? ¿Éramos excelentes? ¿No teníamos reproche alguno delante de Dios? Oremos por nuestros gobernantes. La oración es la herramienta también para pedir sabiduría. Efesios 1:15, perdón. Efesios 1:15.
Vamos a leer. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ok, ya llevamos 2 herramientas. Ya vamos a acabar, falta una. Ejemplo, tenemos que ser ejemplo en todo lo que hablamos y en más, en todo lo que hizo Jesús. Tenemos que usar la herramienta de la oración, ¿sí? Y no solamente porque tenemos miembros nuevos, no solamente porque tenemos que hacerlo porque sí. Hay gente allá afuera. No puedes ir a trabajar allá afuera sin herramientas. Pero todo esto es gracias a que Jesús nos ha dado promesas. Esa es la última herramienta de las promesas. Prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ya lo leímos, Mateo 28 del 19 al 20, ¿verdad? Dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea que si vamos a predicar, no estamos solos. ¿O están solos los que van a predicar? ¿Están solos? ¿Lo hacen por sus propias fuerzas? Claro que no. El trabajo en este mundo, yo reconozco que no es fácil. Es difícil. Pero Cristo está con nosotros. Juan 16, 33, rápidamente. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué fácil es decir esto cuando yo no tengo persecución. Los que vinieron a la conferencia de misiones y vieron el video de Corea, es tremendo. Es tremendo ver cómo tienen paz esos hermanos y no niegan su fe, a punto de matarlos. Es un video muy fuerte acerca de estos hermanos que están allá y de más lugares. Debemos de valorar eso, esa promesa de que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. No hemos experimentado. Quizás me llego a mi casa y lloro porque es que me dijeron aleluya. Ya no me quieren llevar al Starbucks los de la oficina. Les preocupa que no les inviten a un Starbucks. No me hablan mis primos. A mí no me hablan mis primos. A causa de mi fe. En diciembre, tuve no le podíamos llamar discusión, pero yo no discutía, ella era mi tía. Y me decía eso, que no quería saber de Dios porque decía que escogíamos a Dios antes que a la familia. Y ya no quería saber de mí nada. Fue la última vez que platiqué con ella. Quiero ir a verla otra vez, ¿verdad? A lo mejor me corre. Pero eso no se compara a lo que están viviendo del otro lado del mundo, del otro lado del charco. Este trabajo no es fácil. Pero hay algo mejor. Tengamos poca aflicción, tengamos mucha aflicción, confiamos en que Cristo va a volver por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y esa es una herramienta muy poderosa también. Porque por eso compartimos el Evangelio.
Ese es el fin, ese es el punto. Cristo, nuevamente. Jesús vino a este mundo como un carpintero, ¿ya? Para hacer el trabajo más difícil. ¿Cuál fue? Morir en una cruz de madera. Ese fue el trabajo más difícil que vino a hacer Jesús. Morir por nosotros, cargar con nuestros pecados. De eso se trata todo esto, de eso se trata la iglesia, de eso se trata los estudios cada domingo en este lugar, los miércoles. Se trata de lo que Jesús hizo en esa cruz, por nosotros. El trabajo de un carpintero que vino a morir en una cruz por ti y por mí. Y decía Natán, bueno, no me gusta citar, no mucho así, Natán, Paco, pero decía Natán, no es simplemente decirte, repite una oración conmigo para que seas salvo. Es que entiendas la condición que tienes como pecador, tu condición delante de Dios. De eso se trata, no solamente haz una oración y ya serás salvo, no. Tienes que entender tu situación delante de Dios, porque Él vino a hacer el trabajo más difícil, morir en esa cruz y cargar todo el pecado de la humanidad. Tu pecado, mi pecado. Y nosotros como discípulos de este carpintero, tenemos también mucho trabajo que hacer en este mundo. Y por eso hemos aprendido esta mañana que tenemos estas 3 herramientas que a veces se nos olvidan. Ser ejemplo, orar y confiar en sus promesas. Nos enseñó primero con su ejemplo que podemos moldear cualquier madera, o sea, cualquier hermano, cualquier persona, pero con Él, a través de su palabra, para que le imiten a Él. Nos dejó la herramienta de la oración para pedirle al Padre nuestras necesidades y sobre todo que se haga su voluntad en nosotros. Porque puedo pedir y pedir y pedir, pero no puedo pedirle nunca que se haga su voluntad sobre mí. Esa es la parte más difícil que a veces tenemos. Señor, quiero esto. Señor, hazme esto. Señor, sáname. Pero ¿qué hay de su voluntad? Quizás no quiere que sea sanado. Yo tuve un accidente hace 2 años, casi 2 años. Y yo veía que esa era su voluntad. Y mucha gente decía, pues ¿cómo crees? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Que pierdas 2 dedos. Que estés ahí en el hospital. ¿Esa es la voluntad de Dios? Pero si tú vas a la iglesia, tú predicas, ¿esa es la voluntad de Dios? Claro que es la voluntad de Dios. Porque bien podía renegar de Él y voto el equipo, ¿verdad? La voluntad de Dios que se haga en mi persona. ¿Cuántos estamos dejando que la voluntad de Dios se haga en nuestra persona? Nos dejó la herramienta de sus promesas. Un día va a venir por nosotros, por mí, por cada uno de ustedes que están allá abajo, por los hermanos que hay en todas las iglesias. Y Él nos va a transformar. Va a ser mejor esto. Pero lo mejor no es que solamente nos quite el dolor, sino que vamos a estar en su presencia. Eso es lo mejor. Entonces, hermanos, tenemos estas 3 herramientas. Que no se nos olviden porque somos olvidadizos. Nosotros celebramos la cena en este lugar cada 8 días porque somos olvidadizos. Llega el lunes y el ajetreo, y yo lo digo por mí. Ando corriendo de aquí para allá y el estrés del tráfico, el estrés de trabajo, de tener que lidiar con gente. Y se nos olvida. En un momento se me olvida Jesús. Y por eso nos pide que recordemos su persona cada 8 días a través de la cena del Señor.
hagamos nuestro trabajo como iglesia. Hagamos nuestro trabajo como carpinteros cristianos que somos. Hay una frase que encontré de nuestro hermano Spurgeon y dice así, porque no quiero que no solamente nos quedemos con querer llenar la iglesia. De eso no se trata. Se trata de llevar a la gente a los pies de Cristo. Hacer prosélitos es una obra digna de un fariseo. Pero nuestro propósito debe ser llevar los hombres a Dios. Yo puedo tener mucha gente estudiando en mi casa. Porque hay mucha gente que le gusta estudiar la Biblia. No todos les aborrece la Biblia, aun y cuando no sean cristianos. Pero pues no puede pasar, a veces puede quedarse solamente ahí, estudiar. Eso se llama proselitismo. O como los que andan con su sombrero y su mochila, para no decir nombres. Eso es proselitismo. Es una obra digna de un fariseo, pero nuestro propósito es llevar a los hombres a Dios. Ese es nuestro propósito como iglesia. ¿Has sido llamado? Amén. No se duerman. Ya acabé. Hace calor, pero hemos sido llamados y por nuestro nombre, cada uno. Pongamos entonces manos a la obra. La madera ya está escogida por Jesús. Ese no es nuestro trabajo. Jesús ya escogió la madera que vamos a trabajar. Entonces ahora hagamos nuestro trabajo. No dejemos todo al liderazgo de la iglesia. Cada uno tiene ese oficio ahora. A veces se nos escapan cosas. A veces se le escapan cosas al hermano Paco, ¿no? A veces al hermano Roberto. Y así, a cada uno de los que están al frente. Todos tenemos estas herramientas y conocemos de ellas. Pongámoslas en práctica para hacerlo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.